Un problema importante de la educación es que los maestros no hemos podido aún entender adecuadamente cuál es realmente nuestro papel. El problema en realidad es mucho más profundo de lo que se cree, pero a la vez la solución es mucho más fácil de lo que se puede estimar. El problema es el diagnóstico, el problema es saber qué está funcionando realmente mal. Nuestra intención como Paraguay Poderoso es colaborar con todos los maestros del Paraguay para ayudarles a entender cosas que quizás no son tan fáciles, tan obvias de entender, pero que están afectando seriamente a la calidad de la educación en Paraguay, y no solo en Paraguay, sino en todo el mundo. Debemos soñar, debemos ser capaces de anhelar una educación de calidad, porque el Paraguay lo merece y además lo necesita desesperadamente. Desde nuestro proyecto creemos que el Paraguay está en una situación de emergencia educativa. Basta ver las calles, las redes sociales, las opiniones, la conducta de la gente. Pero más que analizar este fenómeno, queremos hoy trabajar con la identidad del maestro del Paraguay Poderoso, aquel que será capaz en algún momento de reconstruir al Paraguay. Nuestra intención es ayudar, solamente eso. Y si la tuya es también ayudar, por favor, te pedimos que compartas este mensaje entre padres, entre maestros. En realidad, esto también es para los padres y madres, porque nosotros somos los primeros educadores, los primeros maestros de nuestros hijos. Y es en realidad nuestra responsabilidad número 1. ¿Cuáles son las 10 características del maestro del Paraguay Poderoso? Bueno, cada una de estas características está relacionada directamente con la palabra identidad. De allí se desprende todo. El maestro debe saber, en primer lugar, quién es y por qué está allí. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que el maestro es el centro del sistema educativo. El niño es el objeto, pero el maestro es el centro. Los sistemas educativos, los programas educativos, los administradores y el mismo edificio son simplemente componentes. Ciertamente el niño es el objeto, pero el maestro es el centro. ¿Y esto por qué es importante? Porque él tiene que entender que el maestro es el pilar de su sociedad, es la piedra fundacional. En los países poderosos es la profesión más respetada, es la más codiciada, es la más reconocida. Él definitivamente es el centro el núcleo de la visión de un país. Nadie tiene derecho a denostar, a hacer de menos al maestro, porque si lo hace está destruyendo nada más y nada menos que los cimientos de su nación y pasa a ser automáticamente un enemigo de ella. Tenemos que cambiar en realidad aquí 2 visiones. Primero, la visión que el maestro tiene de sí mismo, y como consecuencia entonces la sociedad también va a cambiar de opinión. Los maestros que saben efectivamente quiénes son y por qué están allí son los que construyen países poderosos. En segundo lugar, el maestro es un constructor. ¿Y qué es lo que construye? Bueno, él construye las 4 habilidades más importantes que un ser humano puede tener. Estas 4 habilidades son por sí solas, tan poderosas que son el núcleo del sistema educativo. Por muchos años, la educación consistió en la transmisión de conocimientos, contenidos, creyendo falsamente que aquel que conocía más era más educado. Hoy sabemos que eso no es así. Todo eso cambió. Aquel que conoce simplemente apenas está empezando su proceso educativo. No importa cuánto conozca. Puede ser un libro o 1000 libros o 1000 enciclopedias, pero él, si no entiende realmente su proceso educativo, no ha llegado a ningún lado. Por eso encontramos profesionales que cometen actos de corrupción, profesionales que tiran basura a la calle. O sea, es porque no han entendido las cosas. No ha conquistado absolutamente nada esa persona. Y ciertamente no es capaz de cambiar ninguna circunstancia, porque él no tiene un entendimiento real de las cosas. No tiene la habilidad de solucionar cuestiones prácticas. El fin del sistema educativo es la aplicación del conocimiento. O sea,
que se requiere entendimiento. Para ello hay que definitivamente integrar el conocimiento. Y aquel que no tiene esas 4 habilidades críticas no puede integrar el conocimiento. Hay que integrar todas las disciplinas, no hay materias en el universo en realidad. En la escuela puede haber materias, pero en el universo no hay materias. La historia, la biología, la sociología son parte de la misma cosa. Hay que evaluar ese conocimiento, hay que repensarlo, hay que analizarlo, para finalmente entender que no es, repito, para el cerebro no es lo mismo que entender. En las neurociencias sabemos hoy de que el conocimiento, para que pueda trascender, para que pueda ser entendido, necesita formar conexiones nerviosas. Y si eso no ocurre, pues entonces es simplemente conocimiento. Las 4 habilidades críticas que el maestro tiene que desarrollar en los demás, no solamente en sus alumnos, porque su aula es su vida, son: primero, el pensamiento crítico como habilidad suprema del razonamiento, es la capacidad de pensar. Segundo, la empatía, que es la habilidad, quizás la más importante, la habilidad humana por excelencia, la habilidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que el otro siente, de estimar sus emociones. En tercer lugar, necesita desarrollar el lenguaje, que es la habilidad suprema de la comunicación humana. Y por supuesto, la cuarta super habilidad humana es la disciplina, o la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer en contra de lo que queremos hacer. Es la capacidad de generar orden, es la capacidad de actuar de manera sistematizada, razonada, hasta, si es posible, que ello se convierta en un hábito. O sea, esas son las 4 habilidades que el maestro tiene que desarrollar en todos, no solamente en sus alumnos. Primero en él mismo. En el Paraguay tenemos grandes problemas en el desarrollo de esas 4 habilidades. Y lastimosamente, estos son los 4 pilares sobre los cuales se construye todo lo demás. Todo objetivo educativo necesariamente va a requerir de estas 4 super habilidades humanas. Los sistemas educativos están a la puerta de una quizás revolución, porque se van a empezar a centrar en estas 4 habilidades. Esta es como una cooperación, es una ayuda que nuestro proyecto está dando al sistema educativo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque esto es prácticamente una primicia. Esta es una conclusión, esta es una de las 52 conclusiones de nuestro proyecto, el proyecto Paraguay Poderoso. El maestro entonces debe enfocarse en desarrollar estas 4 habilidades en forma permanente. Es su tarea fundamental, es lo que tiene que hacer todos los días. Al desarrollarse estas habilidades, todo el resto, repito, todo el resto aparece por añadidura. El respeto, la racionalidad, la autocrítica, el control de las emociones, la creatividad y cualquier otra característica buscada en los sistemas educativos como objetivos el día de hoy. Literalmente, todos los problemas que el Paraguay sufre en este momento tienen que ver con la falta de desarrollo de estas 4 habilidades críticas. Repito, literalmente. En el futuro cercano, la única tarea del maestro, la más importante y también la de los padres, va a ser desarrollar estas 4 habilidades. Por ejemplo, ¿cómo podemos pedirle a los chicos, a los jóvenes, la capacidad de planificar si no han desarrollado primero el pensamiento crítico? Sencillamente no van a poder. Entonces, esto es para considerar y es algo absolutamente importante. En segundo lugar, el maestro tiene que entender que él es un ejemplo. Él es un ejemplo, es una inspiración, es un paradigma para todos. No solamente para sus alumnos, es el primero en creer, en decir cosas, en conquistar situaciones. Es definitivamente un conquistador de situaciones positivas. Primero él cree y luego convence primero a sus alumnos y después al resto de cosas importantes, de cosas trascendentes. Él está comprometido a alcanzar algo grande, importante. Por eso él es un ejemplo. En cuarto lugar, el maestro es un cazatalentos, es un coach. Todos los seres humanos tienen talentos, definitivamente, y todos esos talentos son distintos. Casi siempre, lastimosamente, están ocultos y casi siempre, lastimosamente, terminan en los cementerios. Había alguien que decía que quizás el lugar más rico de una ciudad siempre es el cementerio, porque ahí están los libros que nunca se escribieron,
las músicas que nunca se escucharon, los negocios que nunca se hicieron. A no ser que un maestro o un padre o madre lo descubran, es muy difícil que uno por sí mismo descubra esos talentos. Para eso necesitamos exponer a los jóvenes, a la gente, a distintas situaciones para poder encontrar esos talentos. En algún momento aflorará un Flores, una Berta Rojas, un Arsenio Rico o un Silvio Pettirossi. No debemos tratar de encasillar a todos bajo la misma visión, porque somos todos distintos, talentosos e irrepetibles. Aquello que dijo Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, de que fuimos todos creados iguales, eso lastimosamente no es así. Hemos sido todos creados diferentes, con distintos talentos. Debemos encontrar ese diseño y debemos tratar de no alterarlo, al contrario, sino descubrirlo, investigarlo, potenciarlo. Si un maestro observa un talento en un niño, en un joven, y no coopera activamente, decididamente en el desarrollo de ese talento, entonces lastimosamente podemos llamar al maestro un ladrón de talentos o un enemigo de los talentos de los seres humanos en el Paraguay. Suena duro decirlo, pero es así. Muchos de nuestros jóvenes llegan a los 18 años sin saber qué hacer, porque no hemos sido capaces de conducirlos hacia el desarrollo de sus talentos. Creen falsamente que para tener éxito necesitan indefectiblemente ser universitarios. Eso lastimosamente invirtió la pirámide educativa en Paraguay, y hoy por cada técnico tenemos 7 universitarios. Eso es insostenible. Uno de los impedimentos más grandes para levantar el Paraguay poderoso son las personas que ocupan posiciones, cargos, ya sea públicos o no, que no son su diseño, que no son su talento. Entonces esta gente está desmotivada, su mente está en otra cosa, no encuentra la pasión para hacer las cosas como debe hacer, no inspira, no conduce, no construye, hay un desánimo, y esa situación se extiende como un cáncer. La responsabilidad de los maestros es ayudar a crear, y no solamente crear, sino proteger una identidad sana, fuerte, que pueda sobrevivir a los constantes ataques que hoy y siempre han existido. De la identidad se desprende la conducta. Por eso tenemos tantos problemas de corrupción en el Paraguay. Esa es una de las dos razones en realidad. La otra es la debilidad de nuestras instituciones. En quinto lugar, el maestro es un ministro. Bueno, pero ¿qué es ministrar? Bueno, ministrar significa servir. Es un servidor público, así como es un policía, un bombero. ¿Y qué es lo que sirve? Bueno, en este caso lo que hace el maestro es servir identidad. Eso es lo que sirve, eso es lo que ministra, eso es lo que facilita. Nancy Edison, la madre del inventor más grande de todos los tiempos, Thomas Alva Edison, una vez recibió una carta diciendo que su hijo era poco menos que un tonto. Cuando ella se puso a llorar, Edison le preguntó por qué lloraba, y ella le dijo que porque el maestro decía que él era un genio y que le pedía que le retire del colegio. Entonces, ese comentario es el responsable de el inventor más grande de todos los tiempos. O sea, una persona debe cooperar en el desarrollo de la identidad de otra. Esa es la naturaleza social del ser humano. Tan solo construyendo su identidad, toda su conducta se va a derivar de eso. En realidad, nuestra biología sobra. Lo que no sobran son ministros, gente que coopere con el desarrollo de esa identidad. En sexto lugar, el maestro es un motivador. Una de sus funciones más importantes es la de alentar, mostrar la meta como posible, no como imposible, dar palabras de ánimo. Y lo que debe hacer es lo que debe hacer en realidad todos los días. No es difícil, es fácil, es solamente una actitud que tenemos que desarrollar como maestros, como padres. Es una decisión previa y es decisiva. Créanme que es decisiva la de agregar, así como dice John Maxwell, la de agregar valor a la gente todos los días.
En séptimo lugar, el maestro es un visionario. Él debe mostrar el futuro como una película para que las cosas sucedan. Él debe hablar de esas cosas, él debe anhelar, debe describirlas si es posible, debe dibujar en la mente de la gente algo para que luego se convierta en una realidad. Eso es lo que se llama una visión. Es demasiado importante para levantar un país. También visiona en sus propios alumnos el éxito, no el fracaso. Eso es un efecto que está muy bien estudiado, se llama el efecto Pygmalion. Tiene que ver con la expectativa que el maestro tiene o que la persona tiene respecto a una situación, y esa expectativa es la que cambia la circunstancia porque cambia la conducta. El maestro es un agricultor. Es un agricultor que planta semillas. Son semillas invisibles, pero son poderosas, porque son ideas, son creencias que deposita en sus alumnos, en la sociedad. La tierra es la mente. Y si la tierra es fértil, en algún momento aflorará esa planta, esa idea, y dará fruto al 100 por uno. Quizás él nunca coseche esa semilla, o quizás sí, pero nunca deja de sembrar, ni un solo día. El maestro es un líder, no porque tenga seguidores, sino porque él ve cosas que otros no ven, él dice cosas que otros no dicen, él hace cosas antes que los demás para producir un cambio positivo. No es posible que un maestro se queje o se victimice, por ejemplo, cuando no recibe ayuda en su escuela. Eso es absolutamente impensable para un líder. Un líder tiene que ser capaz de cambiar esa circunstancia de algún modo. Así que él conduce los pensamientos hacia lo correcto, él conduce las creencias, él conduce las conductas hacia cosas que realmente son capaces de cambiar circunstancias. Su aula es su vida misma, no es su espacio físico. Un buen maestro no necesita un aula, un buen maestro no tiene alumnos, todos son sus alumnos. Él es también un alumno, porque si deja de aprender, entonces está muerto como maestro. Un maestro transforma el ambiente y se hace trascendente. Es un líder porque él es responsable y él conduce a la gente hacia su responsabilidad. Ciertamente todos son sus alumnos, pero él es el responsable directo de la conducta de ellos. No solamente de sus alumnos, también de sus hijos. Él, por ejemplo, ha pasado horas con ellos. ¿Y cómo puede no ser responsable de la conducta de ellos? No puede desentenderse de sus acciones futuras. Sigue siendo responsable, en mi opinión, hasta el día de su muerte, e incluso más allá de su muerte. El maestro también es un destructor. ¿Por qué? Porque es un destructor de la mediocridad, es un destructor de la impuntualidad, es un destructor de la relativización de las conductas. Hoy sí, mañana no, el lunes vemos, así nomás, ya está bien para el Paraguay, toda esa basura. Eso tiene que ser una prioridad para el maestro, es destruir eso, es una prioridad. Es un destructor de la visión escasa, de las calles angostas, de los planes cortos, de los trabajos lentos, de la relatividad de todo, del desorden, de los trabajos inconclusos, de las cosas sucias, de las cosas descuidadas, sin calidad o sin excelencia. Esas cosas son enemigas del Paraguay. Por lo tanto, el maestro se levanta contra ellas. Si los maestros del Paraguay toman este mensaje seriamente, si todos tomamos este mensaje seriamente, no tengo dudas que podrán fácilmente ser llamados los mejores del mundo. Así que esto es posible. ¿Por qué? Todo esto puede suceder porque el Paraguay es un país poderoso.